Muy buenas tardes, gracias y bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este inicio de ciclo escolar. También ya vieron nuestro video de bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a la UNAM, a la mejor universidad de Iberoamérica y pues al deporte universitario. Vamos a empezar esta semana con un ciclo especial titulado Ritual, Juego y Deporte para todos ustedes. Este ciclo es en parte de un programa de la UNAM, el programa México 500, en el cual diversas entidades de la UNAM hacen actividades relacionadas con los 500 años de la caída de Tenochtitlan o cómo se ha resignificado eso. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no me quiero adelantar, cómo se ha resignificado todos estos acontecimientos a lo largo de la historia. Y bueno, para eso, la mesa del día de hoy, titulada de la misma manera que el ciclo, Ritual, Juego y Deporte, tenemos a invitados increíbles para que nos puedan contar de qué van estos juegos, estos deportes, que al contrario de lo que se pueda pensar, pues siguen vivos y siguen entre nosotros. Entonces, para comenzar, vamos a presentar a nuestros participantes. Bueno, primero, yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la DGDU. Ahora sí, ya me conocen, todos los martes tengo un programa por ahí de las 7, por si quieren dar una vuelta. Y bueno, primero tenemos a Ana Claudia Collado García. Ella es gestora y promotora de la cultura tradicional mexicana, es actual presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Es miembro del Consejo Directivo del Sistema Nacional del Deporte, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y también miembro de la Confederación Mundial de Etnodeporte en Turquía. Ella fue Premio Nacional a la Mujer en el Deporte en 2017 por su contribución al deporte en la categoría Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y recientemente recibió la Medalla al Mérito Deportivo por el Congreso de la Ciudad de México. Ha participado durante más de 15 años en la promoción y salvaguarda de las expresiones lúdicas de los pueblos originarios. Ana Claudia, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias, Ana. Y bueno, también les voy a compartir para que nos puedan ver en Facebook y nos puedan comentar, compartir con sus amigos. Ahí está la liga. También Eric de Gortari Kraus es nuestro siguiente invitado, profesor Eric. Él es licenciado en etnología en la ENA, con tesis sobre simbolismo en rituales de Semana Santa en Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. Es docente de bachillerato desde 1984, desde el 95 en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde el 92 es profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades Planter Sur. Ha dictado conferencias y es autor de varios artículos y coautor en libros de texto y paquetes didácticos para la materia de antropología. Desde el 2013 ha organizado jornadas culturales anuales incorporando juegos y deportes autóctonos y tradicionales en coordinación con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Profesor Eric, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar. Muchas gracias, profesor. Y finalmente tenemos al profesor Otto Becerril García. Él fue entrenador de fútbol americano de Pumas CU Liga Mayor de 2007 a 2017 y head coach de la misma del 2016 al 2018. Él es profesor del Centro de Estudios del Deporte, responsable de desarrollar e impartir cursos y conferencias en el área de Historia y Sociología del Deporte. Entre los que ha impartido, pues se encuentran Historia del Deporte, desde la antigüedad hasta el siglo XXI, sobre el deporte, historia, sociedad y cultura, y el deporte en la era del capitalismo, entre otros. También se desempeña como asesor en la Subdirección de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Profesor Otto, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos los que nos ven y a mis compañeros de mesa. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, profesor, a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, vamos empezando pues a conocer estas prácticas ancestrales que, como les comentaba al principio, pues siguen vivas el día de hoy. Y bueno, para empezar les preguntaría pues qué juegos se llevaban a cabo hace 500 años y cómo es que han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? Al igual y pensamos justo en el pasado como algo que ya fue y bueno, descubrimos que no es así. Ana Claudia, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Hola, muy buenos días nuevamente a todos. Bueno, primero agradecer a la Dirección General de Actividades Deportivas de la UNAM por esta invitación en esta fecha o fechas conmemorativas, ¿no? Y pues también el día de hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Así que, bueno, pues celebramos esta diversidad tan importante en este contexto histórico de coyuntura que estamos viviendo. Y bueno, pues yo comenzaría diciendo que en México existe una gran diversidad, afortunadamente, de juegos y deportes tradicionales y que vale la pena estructurar en dos periodos, la época prehispánica, la etapa mesoamericana y la etapa postcolonial. Esto es a partir de estas dos grandes etapas que podemos ver la gran diversidad de juegos y deportes de origen autóctono y, bueno, posterior de origen tradicional. En ese sentido, hay diversas actividades que, por supuesto, se han modificado en cuanto a materiales, en cuanto a práctica, que vamos a poder encontrar. Y me gustaría compartir con ustedes la pantalla de algunas imágenes de estos juegos de origen mesoamericano que se siguen realizando en diversas comunidades. Ahí vemos a un niño jugando el famoso juego de ulama o el juego de pelota, que es una actividad mesoamericana que actualmente tiene 3 variantes. Se juega en el norte o se conservó en el norte de la República, sin embargo ahora se juega en toda la República Mexicana, en diversos estados, al menos en 8 estados de la República. Y hay una gran cantidad histórica de elementos que nos van a permitir hacer un estudio serio de los juegos de pelota. Los juegos de pelota tienen una gran diversidad y fueron un elemento común de los pueblos mesoamericanos. El juego de pelota, en el caso del juego de ulama, es una práctica que hasta la fecha la podemos ver y tenemos pues muchísimas evidencias históricas, etnográficas, arqueológicas, orales de los juegos de pelota. Y por supuesto las canchas de juego de pelota que no debemos de olvidar, que ya hasta perdí el conteo, iban en 1800 las encontradas en la región de México, ni siquiera en la mesoamericana. Y como dirían los arqueólogos, todo México es es una región arqueológica, ¿no? Para buscar. Aquí mismo en la Ciudad de México tenemos un descubrimiento muy importante sobre 2 juegos de pelota en el Templo Mayor dedicado al Sol y a la Luna. Y bueno, esta práctica hasta la fecha se sigue jugando en sus modalidades. Estas fotografías que vemos es en el marco de un encuentro nacional que realiza la organización que represento, y aquí se están viendo algunas imágenes de este juego en su modalidad de antebrazo, que se juega con una pelota más pequeña. Otro juego importantísimo también de reminiscencias mesoamericanas es la pelota mixteca. La pelota mixteca que se juega actualmente en la región mixteca, sobre todo en los valles centrales, en la costa, en la Ciudad de México y en los Estados Unidos, que por efecto de migración, ¿no? Migra. Y bueno, al ratito vamos a hablar más sobre este tema de ritualidad y de cómo ha migrado estas formas de expresión originarias. El juego de pelota mixteca es otra actividad también considerada que, si bien ya los elementos del juego han ido variando, vemos ahí un guante de juego de pelota que tenía un peso hace 100 años de 1 kilogramo 200, y se ha modificado la forma, se han modificado los materiales, y ahorita vemos que es un guante que pesa 5 kilogramos de peso, ¿no? Y con esto se modifica la forma de jugarlo. Sin embargo, es considerado también un juego de origen mesoamericano. Aquí vemos una fotografía también de un niño golpeando con la cadera en la modalidad del juego de cadera de la pelota de ulama. La pelota purépecha es otro juego de la región purépecha del estado de Michoacán, y sobre todo que está referido dentro del contexto de las culturas de Occidente, que vamos a poder encontrar
este juego con bastones, también de connotaciones rituales y simbólicas muy importantes en la cultura mesoamericana. Actualmente tiene 2 variantes, uno que es el juego con la pelota encendida y otro con la pelota de tela. Aquí vemos una imagen del guante de pelota mixteca que les estaba narrando hace un momento y se puede ver la confección de los materiales que son sumamente importantes. Déjeme comentarle algo, profesora Ana Claudia. Se me hace bien interesante cómo estos implementos, pues incluso nos recordarían deportes actuales, ¿no? No sé, pienso en el béisbol, pienso en el hockey sobre pasto. ¿Cómo hay estas reminiscencias? Pero esto sí es más reciente, ¿verdad? O sea, en su momento, pues no se puede entender el deporte así, ¿no? Como tal. Exactamente, pues todo se transforma, ¿no? Y el juego y el deporte mesoamericano pues se ha ido transformando en una repetición y en una resignificación cultural muy importante para las comunidades donde se practica. Cada comunidad tiene o desarrolla una manera de expresión diferente y es muy interesante cómo en cada una de las poblaciones vemos estos juegos de maneras o de cosmovisiones distintas, ¿no? Por ejemplo, es el taste o el pasajuego de la pelota mixteca, que bueno, es una cancha enorme de más de 100 metros, ¿no? Esta mide como 120. Sí, vemos el comparativo en esta foto con el campo de fútbol, ¿no? Y la pista de atletismo es una gran comparación aquí. Así es, entonces se ha desarrollado estos espacios de juego, bueno, ya requieren de una tecnología distinta, requieren de estas protecciones, claro, porque viaja una pelota de 1,2 kilogramos hecha de caucho a una velocidad tremenda que puede ser, que puede impactar o puede accidentar a cualquier espectador que esté afuera. En esto es ¿cómo ha sobrevivido estos juegos y deportes tradicionales? Bueno, desde luego que hay una gran resiliencia cultural en todas las comunidades. Y una repetición importante de estas prácticas. Aquí vemos la pelota purépecha encendida, que también es considerada uno de los juegos de reminiscencias mesoamericanas. La arquería, ¿no? La arquería en el mundo es un elemento importantísimo que ha cambiado a la humanidad por el tema de la caza, y la arquería en nuestros pueblos mesoamericanos pues está asociada a los rituales de casas, a los rituales espirituales. Aquí vemos de la comunidad tepehuana del estado de Chihuahua, una imagen huirárica con la arquería. Es un elemento de caza, es un elemento común en todos los pueblos del mundo. Y algunas imágenes del taste, el taste Chema Heredia de el estado de Sinaloa jugando este juego también de ulama de antebrazo. Fascinante todas estas imágenes que nos muestra, profesora, porque vemos un juego ancestral, pues traído a nuestros días, ¿no? Que sigue ahí. Y bueno, lo que me gustaría preguntarles es justo cómo vinculamos, ¿no? El pasado con el presente, el ritual con el que tenían la lógica estos juegos en las poblaciones de Mesoamérica y lo que hacemos hoy. Aquí no sé si el profesor Eric nos pueda comentar un poco al respecto. Exactamente, es una situación en donde de manera casi inmediata podemos vincularlo con las culturas del México antiguo, del México mesoamericano. Sin embargo, tiene distintos aspectos. Si me permiten, les voy a compartir un resumen que hice aquí. Claro, profesor, adelante. Miren, para esta pregunta, ¿cómo se vincularían uno con otro? Primero que nada, es importante lo siguiente. Existen rituales dentro de estos juegos y existían rituales en las comunidades prehispánicas, pero el ritual es algo que existe en el ser humano incluso fuera del contexto religioso.
Muchas veces asociamos al ritual mecánicamente con lo que ocurre en un templo de una u otra religión, Con los o sacrificios, por ejemplo, lo ¿no? mágico religioso, exacto, o el Sí. sacrificio. Ujú. En este caso, ahorita comento sobre el sacrificio, pero bueno, en en todas nuestras conductas diarias tenemos rituales. Estrecharnos la mano al saludarnos, bueno, ahora el codo, o sea, buscamos determinadas formas, símbolos o gestos de interactuar. Esto es un ritual. El doctor, ahorita se me fue el nombre, el doctor Rodrigo Díaz de la UAM, dice en su libro Archipiélago de Rituales, nos dice que hay rituales incluso en las inauguraciones de puentes en Sudáfrica, y en las graduaciones, en graduaciones cuando egresan de un estudio determinado, no es no siempre es un ritual religioso. Bueno, en el México antiguo, sí, efectivamente, había muchas conductas rituales, no solo en el contexto religioso, sino en el contexto secular, como anoto aquí, ¿no? Eh, Dentro ya de los juegos de pelota, que vemos que tiene esta gran gama en la actualidad, que nos comentó la licenciada Collado, el juego de pelota implica el ulama específicamente, que es el que en ocasiones se dice, bueno, había un sacrificio para el que ganaba o el que perdía. Los datos son de las fuentes que he revisado, es que no está eso claro, si se había un sacrificio o no, que eventualmente no era todos los integrantes, sino el capitán de un equipo u otro. Sin embargo, no es algo que esté adecuadamente documentado. Lo que sí está documentado es que era una actividad muy importante. Formaba parte de la educación de los jóvenes, de los niños indígenas, no solo del Calmecac, que era el centro educativo de élite, sino de los demás centros educativos. Formaba parte de la educación integral de los jóvenes junto con el teatro y otras manifestaciones artísticas, ¿sí? Como la danza. Entonces, es una actividad que parece haberse generalizado y actualmente pues se retoma esta actividad como algo que integra a las comunidades que están relacionadas con ello, como algo que genera un ambiente de convivencia, tanto de los espectadores, una convivencia familiar en la mayoría de los casos, como entre los propios participantes de los juegos y de los deportes. Es una atmósfera de interacción diferente a los otros elementos y a las otras formas de interacción que ocurren en otros ámbitos. Claro, claro, porque a veces lo separamos, ¿no? Que esto es danza, esto es deporte, esto es juego ahora, ¿no? Pero como que en ese tiempo todo era todo lo mismo, ¿no? Era religión, era parte de incluso del ciclo de agricultura. Entonces es bien fascinante, ¿no? Cómo esto lo traemos a la modernidad. Profesor Otto, al respecto, no sé qué nos pueda comentar sobre cómo estos juegos pues han tenido otra resignificación, ¿no? Actualmente en el deporte, ya podríamos decirlo. Sí, y eso es muy importante, ¿no? Aquí sumando a lo que señala el profesor Eri y lo que señala Ann, efectivamente, las actividades de juego, para entender, para empezar, han sido naturales, ¿no? Inherentes al ser humano en todas las culturas. Y más aún, estas culturas han estado en un constante contacto, ¿no? En el caso de América y América del Norte, si bien ahorita nos estamos centrando, ¿no? En el caso específico de Mesoamérica, pero había un constante ir y venir, ¿no? De las poblaciones y las comunidades hacia el norte mismo, ¿no? Hasta donde se volvía menos agreste, seguramente, y lo mismo hacia el sur. Y entonces, definitivamente, este intercambio, ¿no? Y claro, cada comunidad, cada población le va a dar distintos significados.
El juego, como lo señalábamos, pues bueno, se va a convertir también, ¿no? Porque claro, ahora tenemos estos vestigios, ¿no? Que son vestigios históricos, antropológicos, que son sobre los que les podemos dar seguimiento, ¿no? Que se han transmitido, como bien señalaba Ana, ¿no? Muchos de ellos a través de la transmisión oral, y eso es lo que les ha permitido subsistir. Sin embargo, pues seguramente hubo cientos de juegos, ¿no? No solo porque también recordar, ahora tenemos como que muy dividido, ¿no? En nuestro tiempo, esta diferencia entre los niños y los adultos, ¿no? Este juego y que marca una evolución distinta. En las sociedades antiguas, no solo las mesoamericanas, ¿no? Pero, en general, ¿no? Esta diferenciación no era tan palpable, ¿no? Lo compartían, ¿sí? Y era parte íntegra de la evolución de las propias sociedades, ¿no? Y ellos repetían y practicaban estas actividades, sí, algunas veces como mera forma lúdica, pero las más de las veces, ¿no? Tenía un significado dentro de su vida cotidiana, ¿no? Es decir, iba a representar hacia algo más, ¿no? Es decir, la cacería, como podría ser, ¿no? El hecho de practicar estas actividades que hoy entendemos, ¿no? Como deportes, ¿no? Acabamos de ver 2 semanas de Juegos Olímpicos, que algunos deportes en realidad a lo mejor ya no nos hacen tanto sentido, ¿no? Es decir, el tiro con arco pues, está muy padre y aparte porque generalmente ahí podemos ganar alguna medalla, ¿no? Y entonces qué bueno que sigue existiendo, pero pues en realidad nuestras grandes arqueras pues ya no lo utilizan para su vida cotidiana, ¿verdad? Afortunadamente Aida Román y la chica Valencia pues tienen que ir a cazar y utilizar estas grandes técnicas que utilizan, ¿no? Para eso, ¿no? Ya, Ahora que tendrían una ventaja, ¿no? Si, sobre nosotros, si tuvieran que hacerlo. Definitivamente, ¿no? Si fuera esa situación, pues ellas serían las ideales en las cuales podríamos descansar nuestros futuros para alimentarnos, ¿no? Pero ya es más fácil que pues aquí todos vayamos a un súper, escogemos la comida congelada, la llevamos a nuestro refrigerador y la podemos consumir cuando queramos, ¿no? Eso ha cambiado. En ese entonces, no. Estas actividades se convertían lúdicas, ¿no? También para enseñarlo y transmitirlo al resto de la población para desarrollar mucho más estas habilidades, ¿no? Claro, el que mejor aprendiera a cazar, pues no iba a ganar una medalla de oro, simplemente iba a comer. Entonces, era un poco más importante comer que ganar medallas en ese entonces, ¿no? Digo, y bueno, estas otras actividades, ¿no? Se van transformando y se van formando a fin de darle otros significados, como ya lo señalaba bien aquí el profesor Eric, como lo señalaba Ana, ¿no? Darle este sentido de ritual, ¿no? Al juego. Un aspecto aquí, por ejemplo, importante también, pues bueno, es la facilidad y la utilización de ciertos materiales, ¿no? Aquí va a ser muy significativo en el caso mesoamericano, pues la utilización de pelotas, ¿no? Porque al final la pelota es decir, el elemento redondo, pues es un elemento de juego también, ¿no? Muy común en todas las sociedades. Aquí vamos a tener esta pequeña ventaja de utilizar el hule, ¿no? Que le da una maleabilidad mucho más sencilla y le permite, ¿no? Utilizarlo. Es un poco más, no demasiado, menos en estos momentos, ¿no? Un poco menos agresivo, ¿no? Para su manejo, que puede ser una piedra o la madera misma, ¿no? Entonces, estos elementos le van a aportar ahí unas características importantes a lo que es el juego mesoamericano. Perfecto. Profesor Eric, ¿quiere comentar algo? Sí, efectivamente, ahorita que es el maestro Otto, saludos maestro, mis respetos. En la pelota, los símbolos, como menciono, la pelota es resignificada, al igual que los elementos que participan. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que en la Rarajipari, que es la carrera de bola entre los Rarámuri de Chihuahua, al final, la licenciada Ana Claudia nos mostró una persona con una banda sobre la frente que tenía una pelota en la mano, que esa pelota es de madera,
¿sí? Tiene un nombre específico, GOMAC, y el organizador de los eventos también tiene un nombre específico. Es organizador y juez, promueve que se participe en los eventos. Hay una persona que está dedicada a que se generen las apuestas, ¿sí? Los animadores, a mí me llama mucho la atención que los animadores también tienen reglas, el público tiene reglas. Solo puede motivar a los corredores, a su corredor en particular, con 2 palabras, una que significa aprisa y otra que significa ánimo. Pero estamos hablando entonces de elementos simbólicos, de elementos mágicos incorporados a la actividad. Incluso, bueno, no incluso, uno de los más importantes es el cuidador del sueño. Para los rarámuri, tanto en la rarajípari como en la arihueta, es importante lo que sueña el individuo sobre si va a ganar y sobre la concepción del mundo en general. Entonces, estos elementos simbólicos no tienen que ser un escudo, una bandera, esos elementos a los que estamos acostumbrados a nombrar símbolos, sino esta forma, por ejemplo, en la pelota mixteca, el chacero. El chacero es aquel juez que determina en dónde sale la pelota y que marca las jugadas determinadas. Entonces, son elementos que no existen en los otros deportes, aunque haya pues, algunos elementos semejantes, ¿no? Claro. Como el de la porra te saluda al árbitro. Es lo que estaba pensando justo, ¿no? También hay el llamerito, bueno, sí se puede, más bien, y ahí vemos que hay entonces una reglamentación, ¿no? Y justo eso les quería preguntar también a Ana, en tu caso como presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes, ¿no? Autóctonas tradiciones, hay una división. ¿Cómo podemos entender o diferenciar el juego del deporte, ¿no? Porque aquí yo veo muchas cosas similares, ¿no? Como a los juegos contemporáneos que conocemos, ¿no? Así es, bueno, es un tema que nos tardaríamos toda la mañana en discutir, pero bueno, el juego o por qué se nombra así, ¿no? La propia federación o tiene esta clasificación. Bueno, el juego, ya lo veíamos, es considerado un proceso cultural del hombre más antiguo que la propia cultura. Y el juego es una actividad libre, es una actividad espontánea, recreativa, donde no existe un reglamento como tal, ¿no? Algunos juegos son de características de destreza física, de suerte, de intención, ¿no? O de estrategia. Por ejemplo, recordemos algún juego en nuestra niñez, nos poníamos de acuerdo, ¿no? Para la reglamentación en ese momento y lo jugábamos, ¿no? Es libre y espontáneo. En el caso de los juegos tradicionales es muy importante señalar que, bueno, estos son juegos que tienen rasgos culturales identitarios específicos que pueden ser llamados autóctonos y tradicionales dependiendo de esta línea del tiempo que les comentaba en un inicio. Algunos de ellos también van vinculados a las temporadas del año, por ejemplo, los papalotes, ¿no? Que es un juego que está relacionado con la temporada del viento. Cuando hay viento, hay papalotes, ¿no? ¿Cuáles son las actividades deportivas o qué debería de contener un deporte para ser deporte? Y bueno, ese es un proceso que estamos realizando en la Federación importante de deportivización de estas prácticas. Tiene que cumplir con 4 características básicas, que es la actividad motriz, física, que en este sentido física e intelectual. La reglamentación, tiene que haber un reglamento de esta práctica, aunque estas prácticas ancestrales, pues vamos a ver que se practican también de diversas maneras y de diversas formas. Sin embargo, si tenemos dentro de la federación una competencia, entonces establecemos un reglamento en acuerdo con los miembros de diversas comunidades, por ejemplo, pelota purépecha, para establecer un reglamento y hacer una competición formal, ¿no? Tiene que haber también este elemento de competencia y sobre todo, y algo que me parece muy importante, institucionalización. Esto quiere decir reconocimiento social, que estas prácticas sean
reconocidas dentro de los ámbitos institucionales, dentro de los contextos en la política pública, en las leyes y por supuesto en el presupuesto, ¿no? Entonces, de manera así como muy corta, estos son los elementos que tomamos en cuenta para decir cuando hablamos sobre juegos o deportes, aunque bueno, pues hay toda una discusión, ¿verdad? Porque estos deportes autóctonos son referidos más bien como juegos, ¿no? Y esto se debe a su propia naturaleza de estas disciplinas y que se desarrollan en ámbitos culturales en los cuales no solo es importante, recordemos, el sistema de competición, sino que además cumplen con funciones lúdicas, con funciones recreativas, comunitarias y sociales, por lo que estas prácticas, bueno, pues tienen una gran carga identitaria y eso ya entra dentro de una esfera de distinto orden. Entonces podríamos hablar de estos juegos, o sea, de las dos maneras, como si nosotros nos vamos a echar una cascarita de fútbol como un juego, o si ya queremos competir reglamentadamente, ¿no? Podríamos verlo de esa manera. Profesor Otto, ¿qué nos podría comentar usted sobre estas características, ¿no? Que luego son bien importantes porque parecieran muy similares, pero realmente hay una distinción práctica, ¿no? Sí, y generalmente suele haber conflicto y muy presente, ¿no? De si es deporte, qué debe ser deporte, por qué no considerarlo, si es juego, ¿no? Podríamos ir un poco más a esta acepción mucho más general, mucho más amplia, donde se insertan, ¿no? Prácticamente todas las actividades físicas, ¿no? Que van a contribuir, ¿no? al buen desarrollo físico y mental y van a promover efectivamente una interacción social, ¿no? Esa, digamos, sería como una definición muy amplia, muy general, que podría incluir a lo que entendemos hoy como deporte, que también se parecería un poco más a esta idea que tenemos de juego, aunque también dentro del juego incluye otras tantas actividades donde el carácter físico hay veces que no es tan esencial. Ahora, si nos ponemos demasiado puristas, ¿no? Y vamos a lo que significa y cómo se construye el juego, pues entonces iríamos al deporte, al deporte como una invención inglesa de plena revolución o plena revolución industrial, ¿no? En la era victoriana. Y cumple ahí con ciertas características. Sin entrar demasiado a esa discusión, aquí mi punto, que no necesariamente es un aspecto negativo, pero generalmente pues todo lo que toca el capitalismo lo acaba destruyendo y deformando y convirtiendo a mal, ¿no? Y claro que va a brindar ciertas ventajas, ¿no? Y las ventajas en el sentido de que pues, es el sistema en el que vivimos en la actualidad, ¿no? Y claro que pues nos gustaría, ¿no? Supongo, a Ana y todos aquellos responsables encargados de estos juegos, ¿no? Pues que hubiera cierta forma, ¿no? La propagación de la práctica y además obtener a través de ello un beneficio económico. Un beneficio económico no necesariamente pensando en un lucro, ¿no? Tener grandes estadios, no lo sé. Pero es difícil, ¿no? Creo yo, ahí encontrar esta relación. Pero hacia allá van, ¿no? Todas nuestras prácticas, estas prácticas físicas al final buscan encuadrarse en este esquema, ¿no? De lo deportivo, ser reconocidas, como bien señalaba Ana, ¿no? Esta institucionalización, ¿no? Otros aspectos que, pues, no, yo aquí encuentro muy importantes dentro de la conceptualización de lo que es el deporte, ¿no? Como, bueno, uno es importante que tenga este sentido comercial, ¿no? O mercantil, que se empiece a transmitir, que pueda haber un comercio alrededor de toda esta industria, ¿no? No solo asistir a los eventos, ¿no? Desarrollo de implementos, bolas, etcétera, ¿no? Obviamente algo muy importante es espectadores, ¿no? O sea, que se cree una fuerte base de fanáticos, ¿no? Que gusten de este deporte, que los espectadores van a ser una parte importantísima del deporte, ¿no? O sea, el deporte, como lo entendemos en la actualidad, no puede ser deporte si no tiene este aspecto que es el del espectador, ¿no?
practicar alguna actividad física por mi cuenta, sin este aspecto de deportista, pues sin ese aspecto de espectadores, pues no tendría ese sentido, ¿no? Algo acá importante también es, van a estar distinguidos, ¿no? Eso lo señalaba, ¿no? Allen Goodman, ¿no? Van a estar distinguidos de este aspecto ritual, ¿no? Se le va a quitar y va a convertirse, ¿no? Claro, por ser estas actividades completamente victorianas, pues no hay esta separación, ¿no? Ya de lo religioso con lo no religioso, pues, ¿no? Y entonces aquí es muy importante ese sentido. No estoy diciendo que se tenga que ajustar a eso, ¿no? Pero vaya trayendo a la discusión estos elementos que se han planteado sobre entre deporte, juego, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que eso sería importante. Podría funcionar de otras formas, claro, ¿no? También el proceso social está en una constante evolución y no estamos fijos, ¿no? O no tendríamos que estar fijos, ¿no? Pero vaya, así en ese camino han avanzado los deportes. Lo vemos con unos deportes, tal vez, ¿no? Pero, bueno, deportes muy modernos o muy de nueva creación, que ahora son aceptados, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, y cómo se tienen que amoldar bajo estas condiciones, y probablemente en 4 o 5 años van a haber cambiado mucho, que iniciaron como una práctica más recreativa, de juego, lúdica, a un deporte donde las actitudes van a ser probablemente muy diferentes, tanto de los que participan como de toda la misma simbología que está alrededor de ellos. ¿Qué tal? Fascinante. Y ya después veremos el ulama, tal vez en una de esas ahí, o la pelota purépecha, o es fascinante. Y esto que decía de la religión, pues yo le iba a comentar que al igual la iglesia maradoniana tendría mucho que decir, ¿no? Al respecto, pero bueno, nos meteremos en otro tema que no es el de hoy. Y bueno, aprovecho rápidamente para saludar a nuestros queridos espectadores, a Ernesto Solís, a César Zavala, Valentina, Arci, profesor Vladimir. Nos dicen muy bueno el conversatorio, el deporte se hace competitivo, cuando se hace competitivo es deporte, nos dicen el profesor Elías, Tomás, etcétera, varias personas que nos están viendo, les agradecemos muchísimo sus comentarios, si tienen preguntas también pueden hacerlas, y bueno, vamos entrando un poquito al final, tristemente, de este conversatorio, pero un poco con esta línea que nos decía el profesor Otto, ¿no? Me gustaría preguntarles justo qué ventajas o qué desventajas puede traer la deportivización de estos juegos ancestrales, ¿no? Aquí justo hay varios comentarios en nuestro Facebook. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Hacia dónde va el juego ancestral? ¿Es probable o está muy debrayada esta visión mía de verlos ya en un estadio, verlos en juegos más grandes, competitivos, con espectadores, dando espectáculo precisamente? Profesor Eric, ¿usted qué nos puede comentar? Pues realmente creo que es algo importante, como dice el maestro Otto, que se incluya dentro del contexto de la sociedad, que se reconozca, que se visibilice, porque es una actividad que realizan núcleos integrantes de nuestra comunidad, ¿no? La desventaja sería esa, o sea, que el concepto de deporte, el concepto moderno de deporte, es algo necesariamente asociado a la actividad mercantil y al sistema capitalista. Podríamos decir, bueno, que el antropólogo nos hable de los atuendos, de lo del museo, de las sandalias, ¿no? El antropólogo también habla de la situación actual. Entonces, es importante que se difundan estos juegos, es importante que haya pues una nueva afición a ellos. Lo hemos experimentado en el CCH Sur cuando han ido a darnos demostraciones tanto de ulama, como de purépecha, como de pelota mixteca, así también como con los juegos, ¿no? El valero, el trompo, que los alumnos y las alumnas realmente se apasionan por una actividad que se sale de la vida cotidiana y que no se les ha comentado, no se les ha transmitido lo suficiente, ¿sí? Pero se debe incorporar a la realidad social, una realidad social que, como dijo el maestro Otto, pues estamos todos ya signados, tenemos el símbolo de la mercancía en tanto pertenecer al sistema capitalista, pero si bien pueden entrar en esa esfera
o tendrían que entrar en esa esfera mercantil, que no, esa actividad y actitud mercantil que no desplace el elemento ritual. Acabo de ver en los Juegos Olímpicos de ahorita jugadoras de rugby que realizan un canto y un ritual y con un rostro, pues que no es de modelo pues, complaciendo al sistema consumista, sino que forma parte de un ritual determinado. Entonces, que se reconozcan, que se difundan, que se visibilicen porque lo merecen y que esto no sea opacado por la actividad mercantil y por la sociedad mercantil, ¿no? Profesor Otto, ¿qué nos puede comentar? Pues sí, ¿no? Creo que sin duda también conforme empieza a rescatarse estas prácticas, rescatarse en el sentido también que se vuelven, ¿no? Un tanto más populares, asequibles. Otro aspecto importante aquí, ¿no? Tanto del deporte, bueno, del deporte principalmente es justo, ¿no? Esta facultad de ser mediáticos, ¿no? Hoy en día ya es mucho más fácil seguir y entender, poder acceder a información sobre un torneo, ¿no? De Ulama, ¿no? En cualquier región de nuestro país, ¿no? Y no, probablemente antes teníamos que ir a algún lugar especializado que nos transmitiera esta información, ¿no? Entonces, creo que esto ha facilitado que pueda llegar a distintas poblaciones, ¿no? A distintos grupos, ¿no? Sociales, y claro, va a favorecer su reproducción, ¿no? Y va a favorecer que en comunidades donde probablemente antes no habría ni siquiera la mínima intención de practicarlo, ahora lo empiecen a practicar y digan, tiene más allá tal vez, ¿no? De estos significados que se les puede dar, tiene una complejidad, ¿no? Física, intelectual muy interesante que empieza a atraer mucho más gente, ¿no? Eso es uno de los elementos también importantes, ¿no? Que tienen los deportes, ¿no? Va a distinguirse un tanto del juego, ¿no? Y estas, claro que son temas muy discutibles, a mí me gusta aquí aventarme horas en esta discusión, pero bueno, aquí tenemos poquito tiempo, ¿no? Pero uno de los puntos importantes, ¿no? Aquí va a ser que el deporte va a llevar una exigencia, una demanda física más allá de lo recreativo, ¿no? Y van a ser sumamente espectaculares. Lo que se puede hacer, el manejo, el control del cuerpo, de los elementos que integran o que se prestan para el juego, son sumamente espectaculares, ¿no? Y entonces, eso sin duda, pues lo configura ya bajo estos esquemas de lo que podríamos entender hoy como deporte y entender, aquí sí, sin dejarlo, ¿no? Para la discusión y justo para los amigos que nos están siguiendo, ¿no? Pues entender que el deporte efectivamente es un fenómeno moderno. Todo lo que sucedió antes de la revolución industrial, del advenimiento con los deportes ingleses, es otra cosa, muy parecido a lo que nosotros hoy entendemos, ¿no? Pero tenía otros significados. Perfecto, fascinante toda esta charla y esta información que nos dan. Profesora Ana Claudia, ¿qué nos puede decir al respecto sobre la deportivización de estos juegos ancestrales? ¿Cómo lo ven desde la federación? Saludamos a Jorge Sarabi desde Argentina. Miren, nos ven, también es la ventaja, justo lo que decía el profesor Otto, ¿no? Que podemos llegar a muchas más personas y justo enterarnos de un torneo, ¿no? De pelota purépecha, de Ulama. Y también nos preguntan desde el aspecto de género, ¿no? De las mujeres en la participación de estos juegos. Profesora Ana Claudia, no sé qué nos puede comentar sobre su experiencia. Pues claro, desde luego que es muy discutible, ¿no? Estos procesos de deportivización. Creo que a la fecha también hay una demanda, ¿no? En la recuperación de estos juegos y deportes tradicionales y una demanda que tiene que ver con una difusión intergeneracional muy importante que se ha dado como
no sé si como fenómeno cultural, pero sí en los últimos 10 años, por lo menos, vemos que ya no son solo los adultos mayores los que practican y participan en estos juegos y deportes tradicionales. Hay un involucramiento de la niñez, hay un involucramiento de la juventud que ha permitido mostrar y ha permitido realizar una demanda de una apropiación de identidades culturales en distintas regiones del país. Y desde luego que una de las principales motivaciones que hay a partir de recrear estas disciplinas, que pueden ser disciplinas lúdicas con todos estos valores culturales y sociales que tienen, pues una de las motivaciones principales es la competición. Y en ese sentido se basa esta demanda intergeneracional en donde la recuperación no solamente se hace como un elemento de un proceso identitario, de un sentido de pertenencia importante, en donde cada uno de estos nuevos jóvenes y cada uno de estos nuevos niños le da una resignificación al juego y al deporte. En este sentido, creo que hay que ser muy cuidadosos con el crecimiento de este movimiento, a nivel nacional, a nivel internacional, en donde se siga promoviendo el espíritu y la enseñanza de estos juegos y deportes tradicionales. Por lo tanto, bueno, pues este proceso de deportivización creo que es un proceso largo, es un proceso muy discutible, porque pues tendríamos que cuidar mucho cuáles son las formas y cuáles son las maneras de realizarlo a pesar de esta demanda continua. Creo que también hay una conciencia colectiva importante sobre el significado de estas prácticas y la gran responsabilidad generacional que tenemos por continuar desarrollándolas. Perfecto, profesora. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. Ya estamos, como les comento, entrando a la recta final. Y les pediría un comentario de algo que les haya inspirado esta plática, de reflexionar sobre este fenómeno que, insisto, todavía existe, que se sigue desarrollando y que tiene mucho futuro por delante, por lo que podemos platicar en este conversatorio. Profesor Eric, podemos ir concluyendo. Bueno, estos juegos, igual que los demás juegos, pero estos juegos en particular generan un fortalecimiento a la reproducción social. Reproducción social no en el sentido biológico, sino crear las condiciones de existencia de una comunidad. Recrear y restablecer las condiciones de existencia de una comunidad. Se identifican con los símbolos que manejan, con la cosmogonía que manejan, no necesariamente lo que creemos que era la cosmogonía del México antiguo o de Mesoamérica, sino el significado que tiene en la actualidad. Ahora, me parece que son actividades extraordinariamente incluyentes. Ahorita que formulaste la pregunta sobre las mujeres, participan en estas actividades ya en esta época reciente, en una jornada cultural de CCH Sur que he llamado Identidad y Tradiciones. Los alumnos le enseñan a sus compañeros en equipos cómo jugar valero, trompo, y pues no tiene sexo. O sea, el trompo no dice, no lo pueden usar las niñitas, o este es para los varones. Les gusta por igual, es una actividad lúdica. Huizinga en el Homo Ludens decía que es una actividad que incluso realizan nuestros propios semejantes del reino animal, ¿no? Hasta los animales tienen eso como para practicar, para cazar, como dijo el maestro Otto. Entonces, es una actividad que estimula la interacción humana, que no tiene fronteras y que no tiene pues una reglamentación clasista ni sexista, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor Otto, ¿qué nos puede decir para ir concluyendo brevemente? Pues, bueno, ¿no? Ahora que estamos en el marco, ¿no? De estas celebraciones, pues sí, creo que es muy importante, ¿no? Retomar y darle justo este valor de este valor cultural y social que tienen todas estas prácticas, ¿no? Prácticas deportivas, estos juegos que se han desarrollado a lo largo y ancho de todo nuestro territorio, ¿no? Y que están íntimamente relacionados con el ir y venir, ¿no? De las poblaciones. Y que además, pues,
A mí lo que me gusta mucho de estas es, sí, claro, va a tener un aspecto competitivo, pero no debe ser, creo yo, ¿no? El objetivo principal, ¿no? Sino un aspecto mucho más social, claro, cultural. Creo que eso es muy importante y lo distingue, como decía Ana, ¿no? También seguro podemos ir a una discusión ahí y debe de estar, ¿no? También es justo, es una válida discusión, ¿no? Pero lo distingue un tanto del aspecto deportivo, donde también se va a caracterizar principalmente no por este dualismo entre victoria y derrota, ¿no? No va a existir un punto medio y a mí me gusta este aspecto mucho más formativo, ¿no? Y de transmisión de otros aspectos de nuestra cultura o de la cultura, en este caso, que la practique. Perfecto, muchas gracias, profesor Otto. Y Ana Claudia, ¿qué nos puede comentar al respecto? Y sobre la cuestión de género también, la participación de todos, de todas. Pues bueno, recordar que estas actividades son actividades también patrimoniales que la propia UNESCO reconoce como actividades que desarrollan la interculturalidad y el entendimiento mutuo entre naciones. Eso es sumamente importante por toda esta aportación que realizan los juegos autóctonos y tradicionales y que están dentro de una cosmovisión y de muchos universos, yo diría, ¿no? En este compartir global que realizamos actualmente. Son grandes promoventes de la salud global y eso hay que recordarlo en estos tiempos de pandemia, es sumamente importante y son promoventes de identidades culturales. La participación de la mujer creo que también es un elemento muy importante que se ha ido resignificando, incluso con investigadores en donde han dicho que en la época prehispánica, si bien había una participación, pero parecía no ser una participación activa, parecía más bien ser espectadoras de escenas de juego. Bueno, ahora las nuevas investigaciones pues arrojan hechos como están en una posición de juego, son jugadoras también, ¿no? Y vamos a encontrar también algunas imágenes de mujeres con fajados muy interesantes. El papel de la mujer en los juegos y deportes tradicionales es muy variable, ¿no? Las podemos ver dentro de los procesos de competición de los propios juegos y deportes tradicionales y también como depositarias en muchas ocasiones de estos juegos y deportes tradicionales. Hay mucho que trabajar, creo que estas discusiones y esto que estamos realizando en este momento es justo también para hacer un llamamiento a la sociedad, a las instituciones, para trabajar en conjunto, en promover, en difundir estas actividades. Hay un gran trabajo que se hace al interior de los colectivos, de las agrupaciones que están alrededor de estas prácticas. Creo que no solamente ahora como federación, sino en otros colectivos culturales en donde están surgiendo estas formas y estos reconocimientos del juego tradicional como un elemento importante no solamente del pasado, sino del futuro, en donde pueden aportar más allá de esta idea de cosmovisión, de ritual que estuvimos aquí platicando y que tiene que ver pues con un desarrollo humano y con una interculturalidad justa en sociedad. Les agradezco muchísimo a nuestros tres ponentes todo el conocimiento que nos han aportado en esta sesión, nuestros queridos espectadores, comunidad universitaria que se interesa por estos temas, pues toda la semana vamos a seguir teniendo conversatorios de este tipo. Mañana el juego ancestral mesoamericano, el miércoles juegos en la colonia, también esta cuestión de sincretismo, el arte en el juego de pelota con el director Roberto Rochín, que dirigió un documental que se llama Ulama, el juego de la vida y la muerte, para que lo busquen en YouTube, ahí está, y el juego prehispánico en la actualidad, el viernes. Y todo esto acompañado a las 2 de la tarde de varias charlas, exhibiciones de algunos de estos juegos, para que puedan conocerlos y ver que están vivos y en una de esas se animen a practicarlos, ¿no? Y pues ese es el objetivo, ¿no? De esto, que lo conozcan, que lo difundan y pues les agradecemos muchísimo sus comentarios. También invito a nuestros ponentes a verlos para ampliar el debate, que también eso es parte
de este conversatorio. Les agradezco muchísimo, Ana Claudia, profesor Eric, profesor Otto, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues tenemos que ir tristemente. Gracias a ti por la invitación, a la de GEDU por la invitación. Seguimos en comunicación y en polémica. Eso, exactamente. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo pueden contactarnos a través de la página web www.juegosautóctonos.com. Mil gracias. Perfecto, ahí lo tienen para que se enteren, se comuniquen. Si van al SSH, busquen las clases del profesor Eric y en el Centro de Estudios del Deporte también hay muchos cursos, incluidos los del profesor Otto Becerril. Pues muchísimas gracias a todos por ver este conversatorio y nos vemos en la siguiente edición a las 2 de la tarde. Nos vemos y mañana. Muy buenas tardes, hasta luego.